día hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy martes 31 de marzo vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que cada mañana presentamos a modo de devocional con el pastor Eduardo. Y vamos a comenzar con una serie nueva. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe y el domingo tuvimos un mensaje que culminó con ese tema. Y sobre el final del mensaje estuvimos viendo nuestra parte aquí en este tiempo, que es ni más ni menos que presentar el Evangelio de Jesucristo. Y en esta nueva serie que vamos a desarrollar en este tiempo, quiero hablarles específicamente de eso, del Evangelio que Cristo predicaba. Desgraciadamente vivimos en una era donde se ha predicado el Evangelio de muchas formas, pero muy pocas veces como Cristo lo predicaba. Se ha incluido en el Evangelio cosas que Cristo no incluía y se han sacado del Evangelio cosas que Cristo las menciona como necesarias. Y eso es una tendencia que se viene predicando en nuestra era, que nosotros tenemos la obligación de que desaparezca. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, cambiando todo aquello que tengamos que cambiar individualmente. Si bien como iglesia nosotros tenemos una tranquilidad absoluta acerca de cómo predicamos el Evangelio, muchos de ustedes vienen de otras congregaciones, se han convertido en otras congregaciones, y creo que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que tenemos la gran posibilidad de reflexionar sobre muchas cosas, este es un tema sobre el que sí o sí debemos reflexionar. Por eso tenemos en este tiempo dos grandes desafíos vinculados a este tema. El primero es predicar el Evangelio como nunca antes lo hayamos hecho. Traté de ser claro en el mensaje del domingo acerca de esta posibilidad situacional que hoy día tenemos y no podemos desaprovecharla. Si fuiste una persona que predicar el Evangelio no estaba dentro de tus prioridades, en el nombre de Jesús te exhorto a que cambies esa postura y que puedas convertirte en ese discípulo de Cristo que cumple sus mandamientos, que cumple su llamado a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Porque es ni más ni menos que por eso que fuimos llamados, que fuimos salvados, que fuimos rescatados, que Él es nuestro Señor y que estamos en esta tierra. No hay otra cosa más sublime, no hay otra cosa más trascendental que esto mismo. Entonces, lo primero es este desafío, predicar el Evangelio como nunca antes lo hayamos hecho. Y lo segundo es predicar a Cristo, predicar el Evangelio como Cristo lo predicó. Presentar a Cristo como Cristo se presentó, no de otra manera. No de otra manera. Tenemos que formar desde nuestra congregación, desde cada uno de nosotros mismos, unos guerreros que defiendan a muerte la sana doctrina, que defiendan a muerte, formar un ejército que esté abocado a predicar como Cristo lo hacía, no con la intensidad, no a la cantidad de personas, me refiero a predicar sustancialmente lo que Él predicaba, ni más ni menos que lo que Él predicaba, presentarlo como Él se presentaba. Y el pasaje que hoy quería que estemos viendo está allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Te invito si querés buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí el apóstol Pablo tenía que ser claro, porque allí entre los corintios, al igual que hoy día, había muchos que se habían metido a predicar un evangelio según les gustaba a ellos. Un evangelio que incluía poder
ser cristiano sin tener a Cristo como Señor, un evangelio en el cual no era tan necesario el arrepentimiento, un evangelio que solo hablaba de salvación, que prometía 1000 bendiciones y no mencionaba ninguna responsabilidad, un evangelio donde el pecado, bueno, era algo aceptable porque había un proceso en el cual uno podía ir cambiando para llegar a ser como Cristo esperaba. Y eso es una mentira garrafal. El evangelio que presentaba Cristo era un evangelio que iniciaba por el arrepentimiento total, absoluto, sin ninguna chance de seguir viviendo como uno vivía antes, sin ninguna chance de tener un proceso donde uno se pueda dar el lujo de seguir pecando. No es eso lo que Cristo presentaba. Y acá Pablo dice esto mismo: no estamos predicándonos a nosotros mismos, como a nosotros nos gustaría que fuera. Predicamos a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos. Lo primero que tenemos que entender en esto que queremos desarrollar, que es predicar un evangelio puro, genuino, bíblico, es que la prédica debe ser según Cristo lo dispuso y lo propuso. Puede ser que a vos y a mí el señorío nos cueste. Bueno, puede ser que a vos y a mí el arrepentimiento nos haya costado. Bueno, puede ser, todo puede ser. Sí, pero no corresponde. No existe en un evangelio puro. No existe. Los que predican esto hoy día, al igual que los que lo predicaban en su tiempo, eran falsos profetas, eran falsos maestros. Y allí mismo en el mismo libro de 2 de Corintios, Pablo tiene que decir en el capítulo 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, que los hay. Pero nosotros no debemos formar parte de esto. Y tenemos que empezar haciendo una revisión sobre nuestra propia conversión. En nuestra conversión estuvo el arrepentimiento como primera medida, lo pusimos por obra en nuestra conversión. Dispusimos a Cristo como único Señor de nuestra vida en nuestra conversión. Hablamos de salvación eterna o de salvación situacional en nuestra conversión y en nuestras obras que demuestran esa regeneración. Tenemos por sobre todas las cosas la responsabilidad, antes que buscar la bendición, que en nuestra conversión el pecado quedó eliminado o sigue siendo parte de nuestra vida. Y no estoy hablando acerca de que nunca más vamos a pecar, estoy hablando de que el pecado no puede ser considerado como parte de tu vida. Tenemos que hacer una revisión sobre nosotros mismos y cualquier cosa que haya que cambiar en el nombre de Jesús, hoy debemos cambiarla. Porque para ser los siervos que Cristo está necesitando y buscando en este tiempo, tenemos que ser nosotros, como primera medida, genuinos, veraces, auténticos respecto de lo que la palabra de Dios pide. Hermanos, cualquiera que presente un evangelio diferente al que presentó Cristo, presenta una ilusión, presenta falsas esperanzas, presenta un engaño, pero nunca jamás estará presentando salvación. Nunca jamás. Vamos a descubrir juntos, hermanos, cómo evangelizaba Jesucristo, cómo se presentaba a sí mismo, cuál era el evangelio que él presentaba. Y vamos a empezar por este camino, en el que Juan, cuando descubrió que el Mesías estaba presente, tenía que decir allá en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo vaya menguando. Eso es lo que tiene que empezar a suceder como primera medida en nuestra vida. Que Él crezca al 100% y que nuestro ego, nuestro yo, disminuya al 0%. Como decía acá el apóstol en el capítulo 5, en el capítulo 4, en el versículo 5, que Él predicaba a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos. Hermanos, ese es el desafío. Presentarnos realmente como lo que somos, siervos. Y a Él como lo que realmente es, Señor. Así que te animo
a que puedas ser parte de esto de que en nuestro corazón como congregación nace, de generar un ejército de personas capaces de presentar el Evangelio como Cristo lo presentaba y capaces de transformar y modificar a esta sociedad también como Cristo lo hizo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos estés guiando y que estés hablando a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón respecto de este tema. Y que día a día podamos ir haciendo que tu señorío, que tu presencia crezca, que nuestro yo disminuya a cero y empezar a vivir una experiencia única, una experiencia para la que fuimos llamados de ser tus siervos al 100% y de una manera como la palabra de Dios lo muestra y como Cristo nuestro Señor lo desea. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.